Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, parte 3. Juan giraba lentamente sobre los lejanos acantilados, observando. Ese rudo y joven Pedro Gaviota era un alumno que volaba de manera casi perfecta. Era fuerte, ligero y rápido en el aire, pero lo más importante era que tenía un devastador deseo de aprender a volar. Ahí se acercaba en ese momento una forma borrosa y gris que salía de su picado con un rugido, pasando como un bólido a su instructor, a 220 kilómetros por hora. Abruptamente se metió en otra pirueta con un balance de 16 puntos, vertical y lento, contando los puntos en voz alta. 8, 9, 10. ¿Lo ves, Juan? Se me está terminando la velocidad del aire. 11. Quiero paradas perfectas y agudas como las tuyas. 12. Pero caramba, no puedo llegar. 13 a estos tres últimos puntos sin 14. A causa de su furia ante el fracaso, la torsión de cola le salió a Pedro mucho peor. Se fue de espaldas, dio varias volteretas, cayó salvajemente en una barrera invertida y por fin se recuperó, jadeando a 30 metros bajo el nivel en que se hallaba su instructor. Pierdes tu tiempo conmigo, Juan. Soy demasiado tonto, soy demasiado estúpido. Lo intento una y otra vez, pero nunca lo lograré. Juan Gaviota lo miró desde arriba y asintió. Seguro que nunca lo conseguirás mientras hagas ese movimiento tan brusco. Pedro, has perdido 60 kilómetros por hora en la entrada. Tienes que hacerlo de manera suave, firme pero suave, ¿recuerdas? Bajó el nivel de la joven gaviota. Intentémoslo juntos ahora, en formación. Y concéntrate en ese movimiento. Es una entrada suave, fácil. Al cabo de 3 meses, Juan tenía otros 6 aprendices, todos exiliados pero curiosos por esa nueva versión del vuelo por el puro placer de volar. Sin embargo, les resultaba más fácil dedicarse al logro de altos rendimientos que a comprender la razón oculta de ello. Cada uno de nosotros es en verdad una idea de la gran gaviota, una idea ilimitada de la libertad, diría Juan por las tardes, en la playa. Y el vuelo de alta precisión constituye un paso hacia la expresión de nuestra naturaleza verdadera. Tenemos que rechazar todo lo que nos limite. Esta es la causa de todas estas prácticas a alta y baja velocidad, de estas acrobacias. Y sus alumnos se dormirían, rendidos después de un día de volar. Les gustaba practicar por la excitación que producía la velocidad y les satisfacían esas ansias por aprender que crecían con cada lección. Pero ninguno de ellos, ni siquiera Pedro Pablo Gaviota, había llegado a creer que el vuelo de la idea podía ser tan real como el vuelo del viento y las plumas. Tu cuerpo entero, de un extremo del ala al otro, diría Juan en otras ocasiones. No es más que tu propio pensamiento, es una forma que puedes ver. Rompe las cadenas de tu pensamiento y romperás también las cadenas de tu cuerpo. Pero lo dijera como lo dijese, siempre sonaba como una agradable ficción, y ellos necesitaban más que nada dormir. Solo había pasado un mes cuando Juan dijo que había llegado la hora de volver a la bandada. No estamos preparados, exclamó Enrique Calvino Gaviota, ni seremos bienvenidos. Somos exiliados, no podemos meternos donde no seremos bienvenidos, ¿verdad? Somos libres de ir a donde queramos y de ser lo que somos, contestó Juan, y elevándose en el aire, giró hacia el este en dirección al país de la bandada. Los alumnos se sintieron angustiados por un instante, puesto que es la ley de la bandada que un exiliado nunca regrese, y esa ley no se había violado ni una sola vez, en 10.000 años. La ley decía, quédate. Juan decía, partir. Y ya volaba a 1 kilómetro mar adentro. Si seguían allí esperando, él se encargaría solo a la hostil bandada. Bueno, no tenemos por qué obedecer la ley si no formamos parte de la bandada, ¿verdad? Dijo Pedro, un poco perturbado. Además, si hay una pelea, es allí donde se nos necesita. Y así ocurrió que aquella mañana aparecieron desde el oeste 8 de ellos en formación de doble diamante, casi tocándose los extremos de las alas.
Sobrevolaron la playa del Consejo de la Bandada a 200 kilómetros por hora. Juan a la cabeza, Pedro volando con suavidad a su derecha, Enrique Calvino luchando valientemente a su izquierda. Entonces la formación entera giró lentamente hacia la derecha, como si fuera un solo pájaro, de horizontal a invertido, de invertido a horizontal, con el viento rugiendo sobre sus cuerpos. Los graznidos y trinos de la vida cotidiana de la bandada se interrumpieron, como si la formación hubiese sido un gigantesco chillido. Y los ojos de 4000 gaviotas los observaron sin parpadear. Uno tras otro. Cada uno de los 8 miembros de la formación ascendió hasta completar un rizo y luego realizó un amplio giro que terminó en un estático aterrizaje sobre la arena. Entonces, como si esa clase de cosas ocurriera todos los días, Juan Gaviota dio comienzo a su crítica del vuelo. Para comenzar, dijo con una sonrisa irónica, todos llegasteis un poco tarde cuando tocaba que estuvieran juntos. Un relámpago atravesó a la bandada. Esas gaviotas son exiliadas. Han vuelto y eso no puede ser. Las predicciones de Pedro acerca de un combate se desvanecieron ante la confusión de la bandada. Bueno, de acuerdo, son exiliados, dijeron algunos de los jóvenes, pero ¿dónde aprendieron a volar así? Pasó casi una hora antes de que la palabra de la gaviota mayor lograra extenderse por la bandada. Ignorarlos. Quien hable con un exiliado será también un exiliado. Quien mire a un exiliado viola la ley de la bandada. Espaldas y espaldas de grises plumas rodearon desde ese momento a Juan, quien no pareció darse por aludido. Organizó sus sesiones de práctica exactamente encima de la playa del Consejo, y por primera vez forzó a los alumnos hasta el límite de sus habilidades. Martín Gaviota, gritó mientras volaban, dices que conoces el vuelo lento. Pruébalo primero, alardea después. Vuela. Y de esta manera, nuestro callado y pequeño Martín Alonso Gaviota, paralizado al ser el blanco de las quejas de su instructor, se sorprendió a sí mismo al convertirse en un mago del vuelo lento. La más leve brisa le bastaba para elevarse sin batir las alas. Desde la arena hasta las nubes y abajo otra vez. Lo mismo le ocurrió a Carlos Rolando Gaviota, quien voló sobre el gran viento de la montaña a más de 8000 metros de altura y volvió, maravillado, feliz, azul de frío y decidido a llegar aún más alto al día siguiente. Pedro Gaviota, que amaba como nadie las acrobacias, logró superar su caída en hoja muerta de 16 puntos y, al día siguiente, con sus plumas refulgantes de soleada blancura, llegó a su culminación ejecutando una vuelta triple que fue observada por más de un ojo furtivo. A toda hora Juan estaba allí junto a sus alumnos, enseñando, sugiriendo, presionando, guiando. Voló con ellos por la noche, en días nublados y tormentosos, por el puro placer de volar, mientras la bandada se apelotonaba tristemente en tierra. Terminando el vuelo, los alumnos descansaban en la playa y, llegando el momento, se acercaban a Juan para escucharle. Él tenía ciertas ideas absurdas que no llegaban a entender, pero también tenía otras buenas y muy sensatas. Poco a poco, por la noche, se formó otro círculo alrededor de los alumnos, formado por curiosos que escuchaban ahí, en la oscuridad, hora tras hora, sin deseos de ver ni de ser vistos, y que desaparecían antes del amanecer. Un mes después del retorno, la primera gaviota de la bandada cruzó la línea y pidió que se le enseñara a volar. Al preguntar, Terrance Lowell Gaviota se convirtió en un ave condenada, marcada por el exilio y también por el octavo alumno de Juan. La noche siguiente se acercó procedente de la bandada, vacilando, Esteban Lorenzo Gaviota, arrastrando él a la izquierda, y acabó desplomándose lentamente de Juan. Ayúdame, dijo con un hilo de voz, como si estuviese a punto de morir. Más que nada en el mundo quiero volar. Ven entonces, dijo Juan. Subamos, dejemos atrás la tierra y empecemos. No me entiendes. Mi ala. No puedo mover el ala. Esteban Gaviota, tienes la libertad de ser tú mismo, tu verdadero ser, aquí y ahora, y no hay nada que te la pueda impedir. Esa es la ley de la gran gaviota. La ley que es. ¿Estás diciendo que puedo volar? Digo que eres libre. Y sin más, Esteban Lorenzo Gaviota extendió las alas,
sin el menor esfuerzo, y se alzó hacia la oscura noche. Su grito, al máximo de sus fuerzas y a 200 metros de altura, sacó a la bandada de su sueño. ¡Puedo volar! ¡Óiganme, puedo volar! Al amanecer había cerca de 1000 aves en torno al círculo de alumnos, mirando con curiosidad a Esteban. No les importaba si eran vistos o no, y escuchaban, tratando de comprender a Juan Gaviota. Habló de cosas muy sencillas, que estaba bien, que una gaviota vuele, que la libertad es la esencia misma del ser, que todo aquello que impida la libertad debe ser eliminado, sea un ritual, una superstición o una limitación en cualquiera de las formas. ¿Eliminado?, preguntó una voz elevándose de la multitud. Aunque sea ley de la bandada. La única ley verdadera es aquella que conduce a la libertad, dijo Juan. No hay otra. ¿Cómo pretendes que volemos como vuelas tú?, intervino otra voz. Eres especial, dotado y divino, superior a cualquier ave. Mirad a Pedro, a Terrance, a Carlos Rolando, a Mario Antonio. ¿Son también ellos especiales, dotados y divinos? Pues no lo son más que vosotros, ni más que yo. La única diferencia, realmente la única, es que ellos han empezado a comprender lo que son de verdad y han empezado a ponerlo en práctica. Sus alumnos, salvo Pedro, se revolvían intranquilos. No se habían dado cuenta de que era precisamente eso lo que habían estado haciendo. Día a día aumentaba la muchedumbre que venía a preguntar, a idolatrar, a despreciar. Dicen en la bandada que si no eres el hijo de la gran gaviota, le contó Pedro a Juan una mañana después de las prácticas de velocidad avanzada. Entonces lo que ocurre contigo es que estás 1000 años por delante de tu tiempo. Juan suspiró. Este es el precio que se paga por ser incomprendido, pensó. Te llaman demonio o te llaman Dios. ¿Qué piensas tú, Pedro? ¿Nos hemos anticipado a nuestro tiempo? Se produjo un gran silencio. Bueno, dijo Pedro al fin. Esta manera de volar siempre ha estado al alcance de quien quisiera aprender a descubrirla. Y esto nada tiene que ver con el tiempo. A lo mejor nos hemos anticipado a la moda, a la manera de volar de la mayoría de las gaviotas. Entonces ya es algo, dijo Juan, girando para planear invertidamente por un rato. Eso es mejor que aquello de anticiparnos a nuestro tiempo. Ocurrió justo una semana más tarde. Pedro se hallaba explicando los principios del vuelo de alta velocidad a unos alumnos nuevos. Acababa de salir de su picado desde 4000 metros, una verdadera estela gris disparada a pocos centímetros de la playa, cuando un pajarito en su primer vuelo planeó justamente en su camino, llamando a su madre. En una décima de segundo, y para evitar al joven, Pedro Pablo Gaviota giró violentamente a la izquierda, y más a 300 kilómetros por hora fue a estrellarse contra una roca de sólido granito. Fue para él como si la roca hubiese sido una dura y gigantesca puerta hacia otros mundos. Una avalancha de miedo, de espanto y de tinieblas se le echó encima junto con el golpe, y luego se sintió flotar en un cielo extraño, olvidando, recordando, olvidando, temeroso y arrepentido, terriblemente arrepentido. La voz le llegó como en aquel primer día en que había conocido a Juan Salvador Gaviota. El secreto, Pedro, consiste en que debemos intentar la superación de nuestras limitaciones en orden y con mucha paciencia. De acuerdo con el programa, no intentamos atravesar las rocas hasta un poco más tarde. Juan, también conocido como el hijo de la gran gaviota, dijo su instructor secamente. ¿Qué haces aquí? Esa roca no, no me había muerto. Ya está bien, Pedro, piensa. Si me estás hablando ahora, es obvio que no has muerto, ¿verdad? Lo que sí es que lograste cambiar tu nivel de conciencia, bien de una manera algo brusca. Ahora te toca escoger. Puedes quedarte aquí y aprender en este nivel, que para que lo sepas es bastante más alto que el que dejaste, o puedes volver a seguir trabajando con la bandada. Los mayores estaban deseando que ocurriera algún desastre y que se han sorprendido de lo bien que les ha complacido todo esto. Por supuesto que quiero volver a la bandada.
Apenas si estoy empezando con el nuevo grupo. Muy bien, Pedro. ¿Te acuerdas de lo que decíamos acerca de que el cuerpo de uno no es más que el pensamiento puro? Pedro sacudió la cabeza, extendió las alas, abrió los ojos y se encontró en la roca y en el centro de toda la bandada allí reunida. Cuando empezó a moverse, de la multitud surgió un gran clamor de graznidos y chillidos. ¡Vive! El que había muerto vive. Lo tocó con un extremo del ala. Hizo que resucitara. Ha sido el hijo de la gran gaviota. No, él lo niega. Es un demonio. Un demonio. Ha venido a aniquilar a la bandada. Había 4000 gaviotas allí, asustadas por lo que había sucedido, y el grito de demonio cruzó entre ellas como el viento en una tempestad. Brillantes los ojos, aguzados los picos, avanzaron para destruir. Pedro, ¿no te parecería mejor que nos marchásemos?, preguntó Juan. Bueno, yo no pondría inconvenientes si al instante se hallaron a 1 kilómetro de distancia y los relampagueantes picos de la turba se cerraron en el vacío. ¿Por qué será?, se preguntó perplejo Juan. ¿Que no hay nada más difícil en el mundo que convencer a un pájaro de que es libre y de que lo puede probar por sí mismo si solo se pasa un rato practicando? ¿Por qué será tan difícil? Pedro aún estaba azorado por el cambio de escenario. ¿Qué has hecho ahora? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Dijiste que querías alejarte de la turba, ¿no? Sí, pero ¿cómo has...? Como todo, Pedro. Es cuestión de práctica. A la mañana siguiente, la bandada había olvidado su rapto de la locura, pero no así Pedro. Juan, ¿te acuerdas de que dijiste hace mucho tiempo acerca de amar lo suficiente a la bandada como para volver a ella y ayudarla a aprender? Claro. No comprendo cómo te las arreglas para amar a una turba de aves que ha intentado matarte. Vamos, Pedro, no es eso lo que tú amas. Por cierto que no debe amar el odio y el mal. Tienes que practicar y llegar a ver la verdadera gaviota, ver el bien que hay en cada una y ayudarla a que lo vean en sí mismas. Eso es lo que quiero decir por amar. Es divertido cuando te aprendes el truco. Recuerdo, por ejemplo, a cierto orgulloso individuo, un tal Pedro Pablo Gaviota, exiliado reciente, listo para luchar hasta la muerte contra la bandada. Empezaba ya a construirse su propio y amargo infierno en los lejanos acantilados. Sin embargo, aquí lo tenemos ahora, construyendo su propio cielo y guiando a toda la bandada en la misma dirección. Pedro se volvió hacia su instructor. Por un instante, una expresión de miedo apareció en sus ojos. ¿Yo guiando? ¿Qué quieres decir con eso? Tú eres el instructor. No puedes marcharte. Ah, no. ¿Acaso no piensas que hay otras bandadas, otros Pedros, que necesitas más aún un instructor? Yo, Juan, soy una simple gaviota y tú eres el único hijo de la gran gaviota, supongo. Juan suspiró y miró hacia el mar. Ya no me necesitas. Lo que necesitas es seguir encontrándote a ti mismo, un poco cada día, un poco cada día más. Ese es el verdadero, ilimitado Pedro Gaviota. Él es tu instructor. Tienes que comprenderlo y ponerlo en práctica. Un momento más tarde, el cuerpo de Juan trepidó en el aire, resplandeciente, y empezó a hacerse transparente. No dejes que corran los rumores tontos sobre mí, o que me conviertan en un dios. ¿De acuerdo, Pedro? Soy gaviota. Me encanta volar y quizá... Juan, pobre Pedro, no creas lo que tus ojos te dicen. Solo muestran las limitaciones. Mira con tu entendimiento. Descubre lo que ya sabes y hallarás la mejor manera de volar. El resplendor se apagó y Juan Gaviota se desvaneció en el aire. Después de un tiempo, Pedro Gaviota se obligó a remontar en el espacio y se enfrentó a un nuevo grupo de estudiantes, ansiosos de empezar su primera lección. Para empezar, les dijo, tenéis que comprender que una gaviota es una idea ilimitada de la libertad, una imagen de la gran gaviota, y todo vuestro cuerpo, de un extremo del ala al otro, no es más que vuestro propio pensamiento. Los jóvenes se miraron con extrañeza. Vaya, pensaron, eso nos suena
a una norma para hacer un rizo. Pedro suspiró y empezó otra vez. Muy bien, dijo en tono extraño. Creo que de desaprobación. Empecemos con el vuelo horizontal. En este instante comprendió que en verdad su amigo no había sido más divino que el mismo Pedro. No hay límites, Juan, pensó. Bueno, llegará entonces el día en que me apareceré en tu playa y te enseñaré un par de cosas acerca del vuelo. Y aunque intentó parecer adecuadamente severo ante sus alumnos, Pedro Gaviota los vio de pronto tal y como eran realmente, solo por un momento. Y más que gustarle, amó aquello que vio. No hay límites, Juan, pensó y sonrió. Su carrera hacia el aprendizaje había empezado.